Otro. Feliz siempre de compartir contigo. Lo Compartir mismo te contigo digo. como lo vamos a hacer en breve, Mm. realmente dentro de un mes y 2 días, en esa reunión que ambos hemos acordado en llamarla, por la experiencia que hemos tenido, una reunión de almas ante todo, no, no una reunión intelectual, no, una reunión de compartir y de tener la oportunidad de encontrar almas afines llegadas no solo desde Madrid, sino desde cualquier parte de España. Es Mm. una reunión que tendrá lugar el sábado, día 23 de noviembre, durante todo el día, empezará a las 10:30 y ahora podemos comentar, si te parece, de qué vamos a hablar, pero además de las charlas tuyas y mías, habrá coloquios que intentaremos ordenar para que pueda haber la mayor cantidad de preguntas. Eh, la reunión la hemos titulado La revolución de la conciencia frente al nuevo orden mundial. Y hoy vamos a hablar contigo de una parte muy importante que tú vas a analizar y es las consecuencias del pacto para el futuro de la ONU. Pero si te parece, Emilio, am, hacemos un breve repaso a los temas que vamos a tocar ese día. Yo he de decir que comenzaré hablando de las raíces ocultas del nuevo orden mundial, que Ujú. porque la gente siempre habla, oh, el nuevo orden como algo negativo, pero estoy buscando aquí un libro de mi favorito, mi filósofo favorito, sería Aurobindo, que se titula El ideal de la unidad humana. Él y otros seres de luz, o por lo menos buscadores de la verdad, propulsores de la evolución, como él, destacaron él hace un siglo ya la necesidad de una unidad mundial que, sin embargo, como ha ocurrido con el cristianismo y con tantas otras cosas, nos lo han cambiado por lo contrario. Vamos. Así es, querido Enrique. Ciertamente, creo que ese encuentro es un encuentro importante por sus contenidos, los contenidos que tú vas a abordar, los granitos de arena que también yo aportaré para vivir todo lo que estamos actualmente experimentando con conciencia. Y por mi parte, intentaré dividir mi intervención. Como tú has dicho, es muy importante la participación, muy importante el tiempo que tú y yo hemos acordado dar, que es bastante significativo a la participación de los asistentes, a las mesas redondas. Y por mi parte, voy a desarrollar dos grandes temas. Por la tarde me dedicaré a poner de manifiesto todo lo que tiene que ver con lo que el nuevo orden significa, pero como tú también dices muy bien, como oportunidad. Es decir, aunque parezca difícil a nuestra mente de comprender, toda la distopía que estamos viviendo, todo lo que desde una minoría intentan establecer, es a su vez una oportunidad para la conciencia. Y a partir de ahí, en la sesión de tarde, yo intentaré poner de manifiesto el por qué y para qué esa minoría quiere un nuevo orden mundial y cómo en conciencia le podemos dar la vuelta para lo que a mí me gusta decir, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro, con una serie de prácticas de vida, de actividades que vayan dirigido a ello, aprovechando además, como tú antes muy bien decías, Enrique, ese marco maravilloso, el marco del Teatro del Colegio Calasancio, donde presencialmente vamos a estar más de 600 personas y a su vez las muchas personas que también van a estar compartiendo online con nosotros. La verdad es que es un marco maravilloso para hablar precisamente de lo que nos corresponde a las personas que queremos vivir todo lo que tenemos delante y lo que va a acontecer con conciencia. Y por la mañana lo que intentaré es centrarnos en lo que ellos quieren, es decir, en lo que estamos viviendo desde el punto de vista de lo que son sus deseos y de lo que podemos denominar su agenda. Y ahí es donde muy en particular tendremos que hacer referencia en menor medida a algo que pasó en el mes de mayo, que fue la Asamblea Mundial de la Salud, donde se modificó parte del Reglamento Sanitario Internacional y donde además se aprobó el denominado Tratado de Pandemias. Eso tendremos que tocarlo, lógicamente, pero es que eso ha desencadenado y desemboca en lo que con muy poca atención, Enrique, curiosamente, con muy poca atención de los medios de comunicación,
Ninguna. Sucedió el 22 y el 20, ninguno, sí, prácticamente ninguno, efectivamente. Yo que hago un seguimiento bastante pormenorizado, no solamente de la prensa española, sino de la prensa en castellano, sino de la prensa anglosajona y de la prensa alemana y francesa, muy poco, casi nada, ¿no? Y sin embargo se ha hecho algo muy importante el 22 y el 23 de septiembre pasado, que es aprobar sin el voto en contra de ningún país, eso tendremos ocasión de analizarlo con detenimiento ese 23 de noviembre cuando nos veamos en Madrid, sin el voto en contra de ningún país. Ha habido abstenciones, pero no ha habido ni un solo voto en contra de ninguno de los 193 países convocados al denominado Pacto para el Futuro. Y ese Pacto para el Futuro tendremos ocasión de analizarlo detenidamente en esa maravillosa jornada que celebraremos toda la mañana y toda la tarde del sábado 23 de noviembre en el Colegio Calasancio, en el Teatro Magnífico del Colegio Calasancio en Madrid. Eh, Cuando hablamos del nuevo orden mundial, cuando hablamos de todo lo que significa, cuando hablamos también de que no deja de ser, por duro que sea, por doloroso que sea, lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo, no deja de ser una especie de parto, una especie de transición hacia un nuevo ciclo humano, lo cual siempre, eso seguro que tanto tú como yo lo incidiremos mucho en esa jornada del 23 de noviembre. Y ahora aquí que estamos hablando en este momento, tenemos que remarcarlo. No es un castigo, realmente es una bendición. Lo que ocurre es que los removimientos, las contracciones del surgimiento de un nuevo ciclo, pues conlleva precisamente esos dolores y esos síntomas de sufrimiento. Intentaremos además bajarlo al terreno concreto, es decir, tú y yo hablamos mucho de este tipo de asuntos. Tú sabes que mi percepción es que el año 2024 está siendo muy importante en la estrategia de configuración del nuevo orden mundial. No ha ocurrido ninguna especie de shock, no ha habido nada, ¿no? Como vivimos hace una serie de años, ¿no? Con la famosa crisis sanitaria, no ha habido cosas de ese tipo, pero el avance ha sido muy sibilino, pero muy profundo. Ha habido acontecimientos muy importantes, esa Asamblea Mundial de la Salud a la que hacíamos referencia con acuerdos muy potentes, esa cumbre del futuro con la aprobación del Pacto del Futuro al que me voy a referir inmediatamente, incluso al hilo de nuestra conversación el 22 de octubre se ha inaugurado y se está desarrollando la nueva cumbre de los BRICS, de esos países, ¿no? que están como alternativa, porque claro, como tú muy bien has señalado, es que esa élite, entre comillas, entre ellas no es pacífica. Si esa élite se caracteriza por algo, es que no conoce la hermandad, ni conoce la amistad, tampoco entre ellos, ¿no? Y hay una gran confrontación entre los fríos y los calientes, como a mí me gusta decir, entre los arimánicos y los luciferinos. En las elecciones norteamericanas esto se está poniendo muy bien en evidencia. También esa confrontación se está dando en bloques geoestratégicos. Hay que tener en cuenta que los BRICS, sus iniciales, como todos sabemos, vienen de una serie de países, la B de Brasil, la R de Rusia, la I de India, etcétera, y La son C de unos China, pocos y perdona, países. ¿y cuántos países se han adherido a esa reunión? Eso es, Enrique, porque en principio eran 5, también estaba China desde el principio, pero después pasaron a ser 10. La cumbre de los BRICS del año pasado, que fue en Johannesburgo, que Putin no pudo asistir porque había el Mejor, peligro de que lo porque es un encarcelaran. criminal de guerra y le van a meter en la cárcel. No hay Efectivamente, duda. efectivamente. Es el Eh, gran criminal. Netanyahu no, él es el gran criminal. Entonces, de 5 en Johannesburgo pasaron a Obviamente, ser... perdón, me permito aclarar que digo esto irónicamente, porque suelto ironías por el estilo en la televisión de decir, sí, sí, yo soy un conspiranoico, un ultraderechista, y siempre hay algún ingenuo que piensa que hablo en serio. No, no, Sigamos, pero se te ha entendido la ironía, Enrique, sin ninguna duda. perdón. Y los 10, fíjate que en esta reunión que se está celebrando a partir del 22 de octubre han asistido más de 20 países. Es muy importante lo que está ocurriendo porque además ahí se está planteando una plataforma monetaria, es el gran tema de esta reunión de los BRIC, con relación a un nuevo sistema de pago internacional que deje al dólar de lado.
Lo que quiero decir con esto, que es por lo que he sacado este tema a colación, es que el 2024 está siendo un año muy importante donde se están colocando definitivamente los cimientos del edificio que se quiere construir hasta el 2030. Y en una obra de construcción, los cimientos es lo más laborioso. A partir de ahí, ya la construcción de las distintas plantas es algo que va haciéndose de una forma más rápida. Este año 2024, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, desde el punto de vista de los avances, tanto del yuan, del dólar y del euro para la moneda digital, están siendo claves. Y está siendo clave, ahora que estamos hablando en particular, como tú me has indicado, de el denominado Pacto para el Futuro, está siendo clave ni más ni menos que en la configuración del sistema de gobernanza mundial. Porque, claro, el nuevo orden mundial, hoy día, ¿qué es lo que tiene detrás? Una especie de gobierno en la sombra, podríamos denominarlo así. No da la cara, pero en el nuevo orden mundial, con la Agenda 2030 como gran horizonte, se tiene que dar la cara, se tiene que formalizar ese gobierno mundial. De ahí la importancia de ordenar, de establecer un sistema de gobernanza global. Y eso es precisamente lo que en el Pacto para el Futuro se ha hecho ante el silencio absoluto de los grandes medios de comunicación e incluso de los políticos y de la política, que no solamente en España y en Europa, sino a nivel internacional, salvo el caso de Argentina, donde sí ha habido un cierto debate público con relación público-político con relación a este asunto, ha pasado absolutamente desapercibido. Y fíjate, Enrique, y solamente hago una especie de resumen telegráfico, que el Pacto para el Futuro tiene 72 páginas que no tienen desperdicio. Están, desde luego, hay muchas declaraciones de estas grandilocuentes, ¿no? Que le gustan tanto al lenguaje diplomático de Naciones Unidas, pero cuando se escarba en la maraña de esas grandes declaraciones y de toda esa morralla, entre comillas, que se suele meter, nos encontramos claramente que se ponen los cimientos de la gobernanza global. Se habla con claridad que se acabó el tema de que los países tengan cada uno una especie de autonomía, de soberanía, que no, que ya los problemas son globales y se necesita una transformación de la gestión mundial hacia una gobernanza global. Se habla de una reforma de la arquitectura financiera internacional, es decir, se insta no solamente a que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, por ejemplo, cambien sus políticas financieras para apoyar solo lo que el pacto dice, sino que además se insta a los países para que sus políticas presupuestarias vayan dirigidas a lo mismo. Y en ese contexto aparece con una fuerza enorme la digitalización de la sociedad al servicio del transhumanismo. Y el Pacto para el Futuro no es silencioso al respecto ni disimula. Dice con toda claridad que donde hay que mandar los recursos presupuestarios no es a la lucha contra la pobreza, no es al abaratamiento de la vivienda, no, donde tenemos que ir, donde tenemos que poner los recursos, es a digitalizar. La sociedad tiene que estar digitalizada. Y esto es una pista muy importante porque ese nuevo orden mundial va a tener el enfriamiento, lo virtual, lo artificial y el control de los ciudadanos y de la sociedad a través de las tecnologías como piedra angular. Y por eso precisamente es enormemente importante la digitalización de la sociedad al servicio de ese transhumanismo. Igualmente se habla con claridad, no de hacer frente al cambio climático, no, no, el cambio climático que siga. A nosotros lo que nos interesa es cómo rentabilizar económica y políticamente los efectos del cambio climático. Y el Pacto para el Futuro se detiene en cómo impulsar determinados sectores que se llaman verdes, pero que no hacen frente al cambio climático, todo lo contrario, sirven para que las grandes corporaciones, a veces incluso a costa de pequeños empresarios, de medianos empresarios, de todo lo que es el mundo agroalimentario, hagan su agosto, hagan una gran fuente de beneficios a través precisamente de la rentabilización política y económica de los efectos del cambio climático, no atendiendo al cambio climático, sino usando los efectos en beneficio de esa minoría. E igualmente, por fin, Enrique, el Pacto para el Futuro concluye con una clara llamada a la reforma de Naciones Unidas. Se trata de que Naciones Unidas
de una forma más contundente acumule el poder a nivel mundial y el director de Naciones Unidas, al igual que el director de la Organización Mundial de la Salud, tenga en su mano las teclas para hacer frente a las crisis que con toda seguridad el pacto anuncia y que se van a dar. En el caso del director general de la Organización Mundial de la Salud, las crisis que tienen que ver con la situación pandémica, patógenos, amenaza de patógenos o emergencias climáticas. Son los tres grandes pilares de lo que se denomina la situación de pandemia. Y en el caso de la Dirección General de la Secretaría General de Naciones Unidas, las denominadas emergencias. Y el Pacto para el Futuro enlaza con un informe previo de la propia Naciones Unidas, donde se nos detalla de una forma minuciosa las emergencias, ellos lo llaman también los shocks globales a las que nos podemos enfrentar y que van a ser utilizados para enderezar el barco hacia la Agenda 2030. Si ven que el barco se desorienta, si el barco se desvía, pues utilizarán algunos de estos shocks globales desde el punto de vista de crisis sanitaria, de conflictos bélicos, desde el punto de vista de la rentabilización del cambio climático, etcétera, etcétera, para enderezar el rumbo. Así que el Pacto para el Futuro, en el que nos detendremos el 23 de noviembre con mucho detenimiento, es un mapa guía muy claro de lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos años, empezando por ese que está a la vuelta de la esquina, que es el 2025. Que ellos tienen muy claro hacia dónde quieren ir. Hay que reconocerle capacidad de estrategia y de inteligencia, si no nos equivocaríamos. No, no estamos hablando de tontos, entre comillas, ni de alocados, por más de que su dinámica sea una dinámica bastante demencial para una persona normal como tú o como yo, y muchas personas evidentemente caen en la tierra, pero ellos se caracterizan por utilizar muy bien la estrategia y tener una inteligencia. A partir de ahí, el nuevo orden mundial se configuró en una fecha concreta, se preveyó para el 2030 con una agenda. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora en este año 2024? Ajustar los tornillos, percibir las desviaciones que hay y, muy importante, como decía antes, terminar de colocar los cimientos y a partir de ahí, esos cimientos incluyen dónde tocar, qué botones tocar si hay nuevas desviaciones. Es decir, si en el lustro, porque poco a poco el 2030 se va acercando, si en este lustro 2025-2029 hay desviaciones, ¿qué botones tenemos a nuestra disposición? Y como todo está a la vista, que es otra característica del momento actual, que todo está a la vista para quien quiera verlo, Tiene que esos ser así. es que es así. Los botones tienen dos grandes plataformas, por así decir: el tratado de pandemias y la plataforma de emergencia. El tratado de pandemia al que tú haces mención específicamente es muy importante porque cuando se habla de pandemia, entre comillas, la situación pandémica, podemos entender que es cuando aparece un patógeno. Ya lo ha aclarado muy bien la Asamblea Mundial de la Salud. No, una situación pandémica es cuando aparece un patógeno, punto uno. Dos, cuando se sospecha que puede aparecer un patógeno. Y tres, ante circunstancias climáticas, emergencias climáticas que también se entienden que entran dentro de las situaciones pandémicas, lo cual es introducir al cambio climático en el contexto de la situación pandémica, cosa que era impensable porque no tiene sentido común hace no mucho tiempo, pero ahora es una realidad. Y por otro lado, la plataforma de emergencia. La plataforma de emergencia nos describe 11 situaciones muy concretas que se pueden dar de aquí al 2025 y que yo diría que no es que se puedan dar, sino que ellos, los que están detrás de la agenda, pueden activarla si consideran que tienen que dar un golpe en la mesa porque a nivel global, a nivel mundial, no estamos caminando por donde debemos recorrer. Ahí está, como tú muy bien dices, está dicho en la plataforma de emergencia que va anexa al Pacto para el Futuro. Ahí se habla del conflicto bélico mundial, se habla con toda claridad, se habla con claridad de eventos procedentes del cosmos, Enrique, lo cual, sin decirlo con claridad, están hablando a una posible manifestación extraterrestre O la caída de algún cuerpo. o la caída de algún Ambas cuerpo cosas. estelar.
efectivamente, pero es curioso porque eso está ahí, ¿no? Aunque lo de la caída del cuerpo estelar entra más en un último punto que ellos introducen, que es el cisne negro, es decir, algo que ni siquiera se puede prever y que puede ocurrir en algún momento. Lo que quiero decir con todo esto, Enrique, es que este no es un tema baladí, es un tema que, desde luego, repito, se han colocado muy bien los cimientos para avanzar como ellos quieren hasta el año 2030. Y ante esto, que es lo que tú y yo insistimos siempre, y también, por supuesto, en esa jornada en Madrid insistiremos con mucha claridad, el poner de manifiesto que nosotros no podemos caer en el victimismo ni en la inacción. A nosotros nos corresponde una acción consciente, lo cual no significa la lucha, porque esa lucha es la que ellos quieren, es una forma como de pillarnos, ¿no? La resistencia, la lucha, porque es meternos en lo mismo, es decir, ¿lucha contra qué? Es hablar su lenguaje, es meternos en su dinámica. Y frente a esto, lo que tú y yo insistimos mucho es la importancia de una práctica de vida, de empezar a vivir en lo personal y en lo colectivo de una manera distinta, de poner los cimientos de esa nueva humanidad hacia la que estamos en transición. Y eso hay que plasmarlo ya, esa es nuestra responsabilidad. Eso sí que es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad y la tuya y la de las personas conscientes es poner en evidencia las manipulaciones, las mentiras, las tergiversaciones de toda esta gente, pero no para enzarzarnos en una pelea contra ellos, porque entonces nos abducen y estamos dentro de la misma dinámica, sino para poner en evidencia que hay una alternativa de conciencia real y esa alternativa de conciencia real exige, por supuesto, no caer en el victimismo, sino todo lo contrario, una responsabilidad desde nuestro empoderamiento y viviendo con conciencia y llevando esa conciencia a una manera distinta de vivir, que no sea la de sus paradigmas, la de sus hábitos, la de sus pautas, porque yo me encuentro mucha gente que propugna la lucha, pero después en su día a día viven absolutamente siguiendo las pautas, los hábitos, la visión de la existencia, los paradigmas, los sistemas de creencias que ellos quieren. No, ya está bien de dejarnos enredar. Ha llegado el momento de la responsabilidad personal, de la responsabilidad colectiva, desde la conciencia. Como muy bien decía mi admirado Blas Infante, si vuestra revolución no es la del espíritu, quedaros con vuestra revolución, porque eso no va a llevar a, como decía Lampedusa, a cambiar las cosas para que todo siga igual. No, el espíritu, nuestro verdadero ser y la práctica de vida ligado a él, es el verdadero revolucionario, querido Enrique, como tú muy bien sabes, como yo también sé, como creo que la mayoría de las personas conscientes se empiezan a dar cuenta y es el momento de que ellos están ahí a lo suyo y nosotros tengamos muy claro por dónde queremos avanzar y hacia dónde queremos ir.